Vamos a abrir entonces, y los hermanos que están en línea, una vez más, gracias por acompañarnos. Si tienen su Biblia ahí con ustedes, ábranla también a Hebreos 4. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, que ahora nos das oportunidad de estudiar todos juntos. Ayúdanos, Señor, a captar lo importante que esta parte del servicio es. Es para ti, porque al sentarnos a tus pies, Señor, a recibir de ti es también una forma de adoración. Pero es más importante para nosotros porque recibimos aquello que nos va a ayudar a crecer en el conocimiento de ti, nos va a ayudar a ser fortalecidos en nuestra fe, nos va a ayudar, Señor, a poder ser los cristianos que tú necesitas que seamos aquí en la tierra para propagar las buenas nuevas del evangelio a toda criatura. Así es que háblanos a través de las escrituras hoy en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos Hebreos capítulo 4. Seguimos en nuestro estudio versículo a versículo a través de este libro. Lo hemos mencionado antes, pero vale la pena mencionarlo de nuevo. Esta es una carta escrita a cristianos hebreos que están contemplando dejar la fe por la persecución de la cual están siendo objeto, por las aflicciones de la que están cayendo sobre ellos. Y están contemplando dejar a Jesucristo, dejarlo a un lado, no seguirlo y volver, porque son hebreos, al judaísmo. Y el escritor de la carta está tratando de convencerlos, está tratando de dejarles saber que en realidad no hay nada mejor que Jesús es lo mejor que les pudo haber pasado, y empieza a darles un sinnúmero de argumentos en por qué es mejor. Y hemos visto todo eso a través de los primeros 3 capítulos de Hebreos. Pero la semana pasada llegamos a Hebreos 4 y leímos todo el capítulo, pero como les dije al terminar el servicio de la semana pasada, les dije que hoy vamos a tratar de repasar y desempacar más algunos de los versículos que leímos la semana pasada, que no pudimos hacer eso con ellos. Así es que hoy quiero que comencemos con el versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos. Y quiero que nos concentremos en un par de cosas, y les voy a decir cuáles son conforme vayamos siguiendo el estudio. Pero lo primero que quiero que nos concentremos es en la palabra de Dios. Aquí en Calvary Chapel y en la mayoría de los Calvary Chapels tomamos muy en serio la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es lo que es central para la iglesia. La adoración es hermosa, la adoración la disfrutamos mucho, la adoración es de gran bendición para Dios, es cierto. Pero si ustedes se acuerdan de María y su hermana Marta, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, Marta andaba toda afanada tratando de servir al Señor, tratando de servir a sus invitados, tratando de hacer todo lo que se supone que una anfitriona debía hacer. Y se queja con el Señor acerca de que María no le está ayudando. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Marta? Le dijo: Marta, Marta, qué bárbaro, ¿cómo te afanas por tantas cosas? Pero le dijo: María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Estar sentada a los pies del Señor Jesucristo recibiendo su palabra. Entonces nosotros creemos que de todo lo que hacemos aquí en la iglesia, de nuevo, la adoración, la alabanza, nuestro ofrendar, nuestro servicio a los hermanos, el ayudar con todo lo que ayudamos, etcétera, es de gran importancia. Desde luego que sí es necesario para nuestro propio crecimiento y es necesario para nuestra salud espiritual. Pero lo más importante que hacemos aquí es lo que estamos haciendo ahorita: estudiar la palabra. Y vamos a ver algunas razones por las que esto es tan importante para nosotros como cristianos. Entonces vamos a ver primero la descripción que se nos da aquí en el versículo 12 de Hebreos 4 acerca de lo que la palabra de Dios es. Noten, les dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de los primeros 4 capítulos, incluyendo les ha estado hablando acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de Moisés, acerca de los ángeles, acerca del hombre, acerca de Jesús mismo, acerca de lo que Jesús había venido a hacer. Les está hablando a través de la palabra. Y quiero recordarles que la palabra que Dios le dio a Moisés en el desierto, la palabra que Dios le dio a David cuando cita el Salmo 95 en las diferentes partes donde lo cita, la palabra que él mismo le está dando a los hebreos por medio de la carta. Y les dije también la semana pasada, la palabra que se nos está dando a nosotros, ¿sí?, por el poder del Espíritu Santo, ¿sí?, esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra fue viva y eficaz entonces, esa palabra es viva y eficaz
hoy y esa palabra va a ser viva y eficaz y relevante aquí en la tierra hasta que el Señor y hasta después de que el Señor se lleve a su iglesia a estar con Él en el cielo. Porque muchos que han escuchado la palabra durante este tiempo se van a acordar de todo aquello que se les dijo, de todo aquello que leyeron, de todas aquellas veces en las que se les advirtió lo que la Biblia decía y decidieron que lo iban a hacer a un lado. La palabra de Dios entonces es viva y es eficaz. Ahora, cuando decimos que la palabra de Dios es viva, quiere decir de nuevo que es relevante. No importa en qué generación estemos, no importa cuántos miles de años pasen, es relevante al tiempo en el cual se está viviendo. La gente quiere no hacerla relevante, no dejar que sea relevante, pero la palabra de Dios es relevante, ¿sí? Lo otro que quiere decir es eficaz. Y la palabra eficaz viene de la palabra eficacia, ¿sí? Eficacia es lo que es, eficaz es la acción de la eficacia. Y la eficacia quiere decir esto, que tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces la palabra de Dios tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y el Señor nos ha dado su palabra para llevar a cabo diferentes cosas en nosotros. Nos ha dado su palabra para enseñarnos ciertas cosas acerca de su carácter, nos ha dado la palabra para que tengamos instrucción de parte de Él, nos ha dado la palabra para que el Espíritu Santo, cuando nos quiere enseñar algo, nos quiere recordar algo, nos lo recuerda de la palabra. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les prometió a sus discípulos que iba a enviar el Espíritu Santo? Les dijo que Él les iba a recordar todo lo que Él les había enseñado. ¿Y qué era lo que les había enseñado? La palabra de Dios. Él mismo en Juan 1:1, en la versión Reina Valera contemporánea, que es la que yo leo, dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces Jesucristo mismo es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios es eficaz, tiene eficacia, tiene la capacidad para lograr el efecto que se desea o espera que logre. Por ejemplo, la palabra de Dios es la semilla que el sembrador, en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan la parábola que el Señor dijo? Es la semilla que el sembrador va sembrando y que cuando cae en buena tierra da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Mateo 13, 18 al 23. Es la parábola del sembrador. Y entonces toda palabra que se habla, la palabra de Dios que se habla a nosotros, es como semilla que se está sembrando en nuestro corazón. Y si esa semilla cae en buena tierra, esa semilla que constantemente recibimos en la iglesia, en nuestros devocionales con el Señor, en nuestro estudio de la palabra, en nuestro tiempo con Él en la palabra, va a producir fruto. Y dependiendo de lo bueno que esté la tierra, de lo preparado que esté la tierra para recibir, va a dar 30 o 60 o 100 por cada semilla sembrada. Entonces, si nosotros estamos recibiendo constantemente la semilla de la palabra, entonces la forma en la que sabemos que lo estamos recibiendo como buena tierra es que esto va a producir fruto. Lo que escuchamos aquí, lo que leemos en la palabra va a producir fruto, y el fruto se produce según su género. Entonces, si la palabra habla de servicio, va a producir fruto en servicio. Si la palabra habla de alabanza, va a producir fruto en alabanza. Si la palabra habla de sanidad, va a producir fruto en sanidad. Si la palabra habla de vida, va a producir fruto de vida. ¿Se fijan? Porque cada semilla produce fruto según su género. Entonces, lo que ustedes escuchan de la palabra cuando es predicada, lo que ustedes leen en la palabra cuando pasan tiempo en ella, según la semilla que Dios está sembrando a través del pasaje que están leyendo, que están recibiendo, debe de producir fruto de acuerdo a ese pasaje, ¿verdad? Eso es de lo que se trata. Entonces la palabra es la semilla que el sembrador va sembrando. Luego también la palabra es el agua, ¿sí? Es el agua, ¿sí? Y es lo que produce ese fruto. Y uno de los frutos que la palabra produce, ¿saben qué es? Es fe. Es fe. La palabra de Dios nos dice, y vamos a estudiar en Hebreos más adelante, que sin fe es que imposible agradar a Dios. Entonces todos debemos de querer tener ese fruto de la fe en nuestras vidas, ¿sí? Pero no podemos tener ese fruto de fe en nuestras vidas, esa fe de la cual la palabra habla, si no estamos constantemente en la palabra, ¿sí? Se necesita tener fe para poder ser salvos. Y lo creamos o no lo creamos, o hayamos pensado en ello o no hayamos pensado en ello, inclusive los incrédulos, ¿sí? Cuando escuchan la palabra de Dios, hay algo que se mueve en ellos que los lleva a muchos a tener fe.
que los lleva a muchos a recibir al Señor Jesús, a recibir sus enseñanzas y a recibir la oferta de salvación que Él está dando. ¿Sí? En Romanos 10:17 se nos dice que así que la fe proviene ¿de qué? Del oír. ¿Y el oír proviene de qué? De la palabra de Dios. Entonces, conforme estamos en la palabra, conforme recibimos la palabra, entonces eso produce fe en aquel que no tiene, si permite que el Espíritu lo lleve a tener esa fe, y fortalece la fe de aquel que ya tiene esa fe salvadora o salvífica en su corazón, y la fortalece para poder seguir adelante aún en los tiempos de persecución y aflicción como estaban pasando los hebreos cuando fue escrita esta carta. Luego, número 3, la palabra de Dios es lo que podemos usar para ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. ¿Se acuerdan dónde encontramos ese pasaje? Romanos 12:2. Romanos 12:2. La palabra de Dios es lo que transforma nuestra mente. ¿Sí? Cuando llegamos al Señor traemos en nuestra mente un montón de cosas, un montón de cochinadas, vamos a llamarlo como son, un montón de cochinadas, ¿no es cierto? Un montón de teorías y un montón de filosofías y un montón de pensamientos que el mundo ha inculcado en nosotros a través de los años. Y luego venimos al Señor y abrimos la palabra de Dios y empieza a hablarnos a través de ella y nuestra mente empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar. Sí, ¿saben una de las cosas que me asombran a mí? Que yo miré muchas cosas que no debía haber visto. Y estoy seguro que muchos de nosotros han tenido esa experiencia. E hice muchas cosas que nunca debía haber hecho. Pero lo que me doy cuenta es que cuanto más camino con el Señor y más estoy en su palabra, esas memorias de las cosas que vi que no debía haber visto se han ido borrando poco a poco, han ido desapareciendo poco a poco. Aquellas cosas que causaban ira en mi corazón, coraje en mi corazón hacia ciertas personas, han ido disminuyendo poco a poco y ahora ya ni lo pienso. Aquellas cosas que me hacían tener pesadillas, que me hacían soñar cosas que definitivamente me levantaba sudando en frío y me levantaba lleno de temor, esos sueños han desaparecido poco a poco a poco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene y transforma nuestras mentes. Hay un dicho en inglés que dice garbage in, garbage out, que la traducción literal quiere decir si le entra basura, ¿qué va a salir? Basura. Pero si llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, ¿qué va a producir? La palabra de Dios, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de santidad, palabras de testimonio, palabras que el Señor mismo nos da para poder compartir con los necesitados que nos encontremos en ese día, para que les compartamos a ellos lo que el Señor está haciendo con nosotros. La importancia de la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios también es el agua que Cristo usa para santificar y purificar a su esposa, que es ¿quién? Es la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? Nosotros. Entonces la palabra de Dios es la que Cristo usa para santificar y purificarnos a nosotros. Efesios 5:26. Es la verdad en la cual Jesucristo le pide al Padre en su oración por sus discípulos que los santifique. Juan 17:17, el Señor Jesucristo orando a su Padre por sus discípulos les dijo: santifícalos en tu verdad. Y luego que sigue, tu palabra es verdad. Entonces, con la palabra el Señor nos está santificando, con la palabra el Señor nos está lavando, con la palabra el Señor nos está purificando. Vamos a pensar, ¿qué pasaría si nos dejamos de bañar una semana? Ni me digan, por favor. Todos sabemos lo que pasaría, ¿verdad? No nos soportaríamos. ¿Quién sabe cuántos ya hubieran salido corriendo de aquí? ¿Sí? ¿Qué pasará entonces si el agua de la palabra no nos está constantemente lavando nuestra mente, constantemente lavando nuestro corazón, constantemente purificando nuestra vida, constantemente santificándonos? Díganme, espiritualmente, ¿qué pasaría? Lo mismo que físicamente, ¿verdad? Y saben que a menudo tratamos de perfumarnos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? En la carne, ¿verdad? Andamos apurados, no tenemos tiempo de bañarnos, desodorante por todos lados.
Quizás la botella de perfume, ¿verdad? Y cuando llegamos a donde llegamos, el olor llega como 3 horas antes que nosotros. No, no tanto, no tanto. Unos 30 minutos antes que nosotros, ¿verdad? A veces eso es lo que tratamos de hacer espiritualmente también. Compramos un libro devocional aquí, escuchamos una predicación por allá, escuchamos cantos cristianos en el radio mientras vamos a trabajar y todo eso es perfumito. Pero si no nos metemos en la palabra, si no estamos en la palabra, si no dejamos que el Señor tome la palabra y nos lave y tome el estropajo. ¿Alguna vez usaron estropajos con ustedes? Mi nana usaba estropajo con nosotros, especialmente en los talones y los pies. Y le raspa con el estropajo. ¿Saben qué? Necesitamos dejar que el Señor haga eso con su palabra diariamente. Diariamente. Cuidamos mucho la carne, ¿verdad? Y ¿saben qué? La carne y sus deseos, ¿qué nos dice? Pasarán. Pero su palabra no pasará, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. El profeta Isaías nos dice esto en Isaías 55, los versículos 10 y 11. Nos dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar, noten, y producir, con lo que dan semilla para que el que siembra pan y para comer, y para el que come, perdón. Versículo 11, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Si bien a veces escuchamos ese versículo y pensamos en alguien, ¿verdad? Y pensamos, le di la palabra, así es que la palabra no va a volver vacía. Pero saben que también nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, que tu palabra no me la des a mí y luego vuelva vacía de mí para ti, sino que cumpla en mí todas aquellas de las cosas que tú me las has dado a mí para que se cumplan en mí. ¿Sí? Eso es lo que debemos pedir al Señor. Que su palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón. Que su palabra sea viva y eficaz en nuestra vida. Y que lleve a cabo las cosas que Dios la ha enviado para hacer en mi vida. En mi vida. Le pido a Dios que haga eso con todos ustedes. Claro, como pastor lo hago, como amigo, como hermano lo hago. Pero ¿saben qué? Mi oración es que Él haga eso en mi vida. Porque yo quiero mostrar ese fruto, porque yo quiero ser de bendición, porque yo quiero estar purificado, santificado, limpio, preparado para toda buena obra que Él ha de antemano preparado para que yo ande en ella, así como ha preparado buenas obras para todos ustedes para que anden en ellas. Pero la palabra de Dios es importante, y si la recibimos y dejamos que el Señor haga las cosas que tiene que hacer nosotros, vamos a producir el fruto que Él quiere que produzcamos. ¿Sí? No va a volver vacía la palabra, va a llevar bendición por donde quiera que vaya, porque cuando andemos en el mundo vamos a andar como el sembrador repartiendo la semilla de la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón, porque eso es lo que rige nuestra vida, porque eso es lo que vemos o lo que buscamos para que alumbre nuestro camino. Y luego noten la segunda parte del versículo 12, dice, y es más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios pone todo al descubierto. ¿Sí? La palabra de Dios pone todo al descubierto. Ahora eso nos puede dar temor a algunos, ¿no es cierto? Híjole, la palabra de Dios pone todo al descubierto. Quiere decir que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que pienso puede ser descubierto. Sí, qué miedo, ¿no es cierto? Oh my goodness. Oí a alguien, y yo también he dado el ejemplo de qué tal si conectaran algo a nuestra cabeza y en la pantalla que está atrás de mí saliera todo lo que estoy pensando, todas mis buenas obras de esta semana pasada, todos mis arranques de ira, todas esas cosas que no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Bueno, pues la palabra de Dios lo revela. Hay algo importante aquí, que la palabra de Dios nos revela esas cosas a nosotros mismos y no a los demás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, porque saben que eso también es muestra de la gracia de Dios.
que Dios nos habla a cada uno de nosotros individualmente, que Dios no nos pone al descubierto delante de toda la gente. Para Dios lo importante no es que todo mundo sepa lo malo que yo soy. Para Dios lo importante es que yo sepa lo malo que yo soy, que yo sepa en dónde estoy fallando. Dios no nos pone al descubierto, Dios no anda de mitotero, Dios no anda chismeando. ¿Se fijaron en el pastor Carlos? No le crean, ni hagan nada de lo que, porque ay, cuando esté enfrente de ustedes, ¿alguna vez Dios les ha dicho eso a ustedes? Estoy seguro que lo han pensado, pero eso viene de su propio corazón, no de Dios. Y a veces podemos pensar mal de otras personas y prestamos mucha atención a cómo viven otras personas y lo que hacen otras personas, pero debemos poner atención a lo que Dios a través de su palabra nos está diciendo a nosotros mismos, ¿sí? Porque Dios no nos pone en evidencia delante de los demás, como ya les dije, al menos que no reconozcamos delante de Él lo que Él está tratando de revelarnos acerca de nosotros mismos. Cuando nos dice una y otra y otra y otra vez, y nos negamos a ir arrepentidos y con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él y nosotros nada más, ¿sí? Él y nosotros nada más, confesando nuestros pecados, por amor a nosotros a menudo los saca al descubierto. Se hace que otras personas se den cuenta para que nos llamen a cuentas, ¿sí? Ahora, a veces cuando la gente nos llama a cuentas nos enojamos con esa gente, ¿verdad? Pero si sabemos que lo que están diciendo es cierto, reconozcamos que quizás fue Dios el que se los reveló y los ha enviado a ellos a traernos de nuevo al centro de la voluntad de Dios. Sí, porque Dios hace eso. Dios hace eso. No hay pecado escondido. Tarde o temprano va a salir a la luz. Pero si pecamos y vamos y nos confesamos con el Señor, ¿qué nos dice Primera de Juan? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nadie tiene que saber. Y una vez que satisfacemos así su deseo, su anhelo de recibir nuestra confesión para poder ser perdonados, entonces podemos seguir adelante, no totalmente como si nada hubiera pasado, pero ya no preocupados por ¿qué tal si esto se sabe? ¿Qué tal si aquello se sabe? ¿Qué tal si es? No, más bien preocupados por no volver a caer en el mismo error que caímos antes. Entonces, Él nos revela a nosotros mismos, no a los demás, a través de su palabra, todo lo que Él quiere que sepamos en donde estamos fallando para que nos pongamos a cuenta con Él y Él pueda transformar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas. De nuevo el profeta Isaías en Isaías 1, los versículos 18 y 19, escribe, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder ser purificados, para poder ser transformados, para poder ser hechos tan blancos como la nieve, tan blancos como la lana? Ir delante de Dios y ponernos a cuentas con Él. ¿Sí? No confesarnos, no tenemos que confesarnos con nadie, no tenemos que decir, al menos que sienta la carga tan grande que sienta que tiene que decirle a alguien para que esa persona lo llame a cuentas en un momento dado, pero usted decide eso. Cada uno de nosotros decidimos eso, ¿sí? Y para algunos de nosotros estaría bien que tuviéramos alguien quien nos llame a cuentas de vez en cuando. Tuviéramos un hermano lo suficientemente cercano y a quien pudiéramos confiar nuestras debilidades y nuestras fallas y las cosas, las cosas con las cuales luchamos, para que de vez en cuando nos llame a cuentas y nos llame, ¿cómo vas con aquello que me contaste? ¿Te estás manteniendo puro? ¿Te estás manteniendo aparte? ¿Te estás manteniendo como Dios quiere que te mantengas? ¿Estás en la palabra de Dios? ¿Estás yendo a la iglesia? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben que Dios nos llama a nosotros individualmente a ir con Él y a ponernos a cuentas? Me encanta la Reina Valera contemporánea. Pongamos las cosas en claro. ¿Por qué dice eso Dios? ¿Dios no sabe? ¿Dios no sabe lo que tenemos que poner en claro? Dios lo sabe. Pero ¿para beneficio de quién es poner las cosas en claro? Beneficio mío. Yo me he dado cuenta que cuando ofendo a alguien, ¿sí? Y luego después pienso en lo que dije, en lo que hice y siento como que la regué. ¿La habré regado?
Sí, sí la regué. ¿Lo habré ofendido? Y yo creo que sí lo ofendiste. Ya estoy luche y luche y luche y no estoy en paz y no estoy tranquilo. Y luego, ¿sabes? Por si acaso, le voy a llamar y le voy a pedir perdón. Y le llamo y pido perdón. Y a veces me dicen, ni cuenta me di. Y a veces me dicen, qué bueno que me hablaste, porque si no, la próxima vez que te viera te iba. No, no es cierto, nunca me han dicho eso. Pero una vez que lo confieso, una vez que lo digo, ¿saben qué? Hay reposo en mi alma, me siento en paz. Sí, porque hice lo que debo de hacer. No fui delante de toda la congregación. Dije, hermanos, el día fulano de tal, ofendí a mi hermano sutano, así es que hermano, bien, ven para acá, quiero pedirte perdón delante de todos. No, es entre él y yo. Lean Mateo 18 y vean la forma en la que se tiene que lidiar con un hermano que peca contra nosotros. ¿Sí? Entonces Dios nos llama a nosotros individualmente a rendirle cuentas. Porque eso es su corazón, eso es lo que quiere hacer. No quiere avergonzarnos, no quiere que todo el mundo sepa lo malo que somos. Quiere que vayamos con Él y nos pongamos a cuentas con Él. Noten el versículo 13 del libro de Hebreos: nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Nada está escondido a Él. Todo está completamente desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces, si nada está escondido, si Él ya sabe todo de nosotros, ¿por qué a menudo tardamos tanto en ir a solicitar su gracia? ¿Por qué tardamos tanto en ir a solicitar su perdón? ¿Por qué tardamos tanto en ir a solicitar su misericordia? ¿Por qué no en el momento que tenemos ese mal pensamiento decir, Señor, la regué otra vez, perdóname por favor? Y Él dice, estás perdonado. ¿Por qué no decir, otra vez dije esa palabra, otra vez hice aquello, otra vez hice esto, ya tantas veces me has perdonado esto, Señor, ¿me puedes perdonar otra vez? Y ¿saben qué? La gracia de Dios es interminable. La gracia de Dios no tiene fin. La misericordia de Dios, se nos dice, es nueva cada mañana. Lo que quiere decir que cada mañana recibimos una nueva dotación. Me acuerdo de aquel programa en familia, una nueva dotación de su misericordia. ¿Sí? Y saben que es infinita. Y la podemos ir y recibir, como vamos a ver más adelante, siempre. El apóstol Pablo les escribe a los romanos en Romanos 14:12, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Todos tenemos que rendir cuentas a Dios y tendremos un día que rendir cuentas a Dios. A los corintios, Pablo les escribe en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces todos vamos a comparecer. ¿Sí? Entonces, si tenemos la oportunidad ahorita de ponernos a cuentas con Dios, pongámonos a cuentas con Él. ¿Cuándo? Hoy. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No lo dejemos para mañana, no lo dejemos para otro día, no lo dejemos para cuando nos sintamos como que Dios ya no va a estar tan enojado. A veces como que pensamos eso, ¿verdad? No, como los papás, ¿verdad? No, ahorita está bien enojado. Si voy y le pido algo ahorita, me va a mandar por un tubo. Dios no es así. Sí, Dios está deseando, Dios está esperando, Dios está anhelando que aquel que peca venga a Él inmediatamente y le pida perdón. Y nunca va a negar su perdón. Entonces, la palabra de Dios nos ha estado revelando lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y sabemos que va a llegar el día en el que tendremos que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios. Y cuando comparezcamos ante Dios, que es un juez santo, perfecto y justo, ¿qué vamos a necesitar? Se los pregunté la semana pasada. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un abogado, ¿no es cierto? Vamos a necesitar alguien que se interponga entre él y yo. Porque yo soy un pecador, que no soy digno de estar en la presencia de Dios. Y voy a estar delante de ese Dios perfecto, santo y bueno. Entonces voy a necesitar un intermediario. Y el intermediario era para Israel el sacerdote. ¿Sí? Y el intermediario para mí es también mi sacerdote. Y mi sacerdote es Jesucristo.
¿Recuerdan lo que leímos en Hebreos 2, el versículo 17, la segunda parte del versículo? Nos dice que Jesús es un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiará los pecados del pueblo. Entonces, si Él es mi sacerdote y Él va a interponerse entre Dios y yo, estoy completamente seguro. No tengo ningún temor de acercarme al trono de Dios, porque Dios me va a ver a mí en Cristo y porque Cristo va a abogar por mí. Y aunque el diablo mismo me acuse y todas sus acusaciones sean ciertas, mi abogado defensor va a estar ahí para decir: Padre, la sangre que derramé por mis manos, la sangre que derramé por mis pies, la sangre que derramé por mi costado, esa sangre ha pagado por este que tienes delante de ti, y por esa sangre Él es justo. Y no hay acusación que pueda quedarse pegada a nosotros, porque esa sangre nos ha lavado. En Hebreos capítulo 3 y el versículo 1, ¿se acuerdan lo que leímos? Por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Sumo sacerdote de la fe que profesamos. Entonces, porque la palabra nos revela todas estas cosas, porque un día vamos a tener que ir delante de Dios y dar cuentas de nosotros mismos, y porque vamos a necesitar a un sacerdote, a un intermediario, a alguien que abogue por nosotros. Por eso, noten el versículo 14, nos dice en Hebreos 4: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, noten, retengamos nuestra profesión de fe. ¿Se fijan? Porque tenemos a Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces, retengamos nuestra profesión de fe. Les está diciendo a los hebreos: miren, porque todo esto es cierto, entonces aférrense a su fe. No dejen su fe, no dejen de seguir a Jesús. No busquen reemplazarlo con otra cosa que haga su vida más fácil, que haga su vida más placentera. No dejen que su mente se llene de pensamientos de que necesitan dejar a Jesús para poder tener lo mejor, porque lo mejor se encuentra en Él. Y por eso dice ahí: retengamos. Retengamos. La palabra retener quiere decir impedir que algo salga, impedir que algo se mueva, impedir que algo se elimine o desaparezca. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando habla de retener la fe, tenemos que impedir que la fe se salga de nuestro corazón, se salga de nuestra alma, de nuestra mente. Tenemos que impedir que se mueva, que se elimine o desaparezca. La palabra en griego es la palabra krateo, que quiere decir usar fuerza, agarrar o retener, echar mano, guardar, abrazar, aferrar, asir, detener, pretender, retener, tener, tomar. Quiere decir que tenemos que, nuestra fe diariamente tenemos que abrazarla, recibirla, agarrarla y aferrarnos a ella, porque en esa fe es en donde vamos a recibir la abogacía de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Es mientras estamos en la fe. Las pruebas, las persecuciones, las aflicciones, están tratando de forzarnos a que dejemos la fe que hemos profesado en Jesucristo, como lo estaba tratando de hacer con los hebreos. Pero el escritor de la carta les está tratando de explicar que deben aferrarse a aquel que se había asido de ellos para poder recibir la promesa que ahora tenían en Él, que es Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que aferrarnos a esa fe diariamente, buscar, fomentar esa fe. ¿Cómo fomentamos la fe? Dijimos, por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la... Entonces vemos la importancia de la palabra de Dios. Una página a la izquierda, quizás en su Biblia, leemos ahí Hebreos 3:14, donde nos dice: nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Hablamos de eso la semana pasada. Nosotros, de nuevo, hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme y hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Entonces, ¿cómo vamos a recibir la promesa? ¿Cómo vamos a recibir lo que Cristo nos ha prometido? Reteniendo firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio.
A los tesalonicenses, Pablo les dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y luego que retengan lo bueno. Y la razón por la que les estoy hablando acerca de retener es porque la Biblia constantemente nos está hablando de retener algo, de mantenernos en algo. De nuevo a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 15, les dice Pablo, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. ¿Se fijan? La doctrina, la enseñanza de los apóstoles, debemos de retenerla. No debemos de permitir ser llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá. La doctrina de los apóstoles, la doctrina que Cristo vino a enseñar, es lo que debemos mantener nosotros o debemos retener siempre. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 3, los versículos 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. La Reina Valera dice asirme, agarrarme, aferrarme a aquello para lo cual también Dios se ha asido de mí por Cristo Jesús. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que el escritor a los hebreos les está tratando de decir. No se queden a medio camino. No se pierdan de entrar en su reposo. No se suelten. Reténganlo. Aférrense a Él. Agárrenlo. No importa qué esté pasando en sus vidas. Déjenlo todo. Sí, como decía aquel gran filósofo mexicano, ya lo pasado, ya lo que quedó atrás lo dejamos atrás y nos extendemos hacia enfrente para asirnos, ¿sí? De aquello para lo que Dios ha sido de nosotros. Dios nos agarró, Dios extendió su mano desde el cielo y nos agarró de la muñeca y nos levantó del lodo cenagoso en el que estábamos, nos levantó de las cenizas y nos dio una nueva vida con un propósito. Ahora nosotros también tenemos que voltear la mano y agarrarnos de su muñeca y no soltarnos hasta que su voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. No importa qué esté pasando a nuestro alrededor, no importa qué nos esté afligiendo, no importa quién nos esté persiguiendo, no importa quién esté tratando de alejarnos de ese propósito. ¿Quién dice amén? En Hebreos 10:23, y lo vamos a estudiar más cuando lleguemos ahí, pero noten lo que dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Mantengámonos firmes, porque Él prometió algo para nosotros y Él va a ser fiel en cumplirlo. Él va a ser fiel en cumplirlo. Miren, mis hermanos, es necesario que nos demos cuenta de que aun cuando nosotros pudiéramos ser infieles, Cristo sigue siendo fiel. Él no puede mentir, Él no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Lo único que nos toca hacer a nosotros es aferrarnos a Él, ¿sí? Cuando pienso en aferrarnos, y la palabra que se traduce aquí, retener, es la misma palabra que se usa en los evangelios cuando María Magdalena ve a Jesús después de resucitado y se agarra de sus pies. ¿Se acuerdan? En frente de la tumba. Esa es la misma palabra que se usa en ese pasaje. Y yo me imagino que nosotros estamos a los pies de Cristo y que tenemos que cada día agarrarnos de sus tobillos y no soltarlos. Me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquillos y uno se colgaba de un tobillo y el otro se colgaba del otro y los jalaba así. Andaba trapeando toda la casa con los chamacos, ¿verdad? Así tenemos nosotros que aferrarnos a los tobillos de Jesucristo. No soltarlo para nada. Que nada nos haga soltarlo, especialmente cuando vemos que el tiempo de su regreso se acerca, especialmente cuando vemos que Él puede aparecer en cualquier momento. Tenemos que aferrarnos a Él y solo a Él. Las cosas en este mundo van a pasar más rápido de lo que nos vamos a dar cuenta. Todas esas cosas van a quedar tiradas y ni siquiera no tienen ningún provecho para nosotros. Por eso debemos aferrarnos a Él. Sí, de nuevo, Hebreos 10:23, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es
el que prometió. Amén. Vamos a orar.